Buenos días. Bueno, mi nombre es Patricia Chacón, tengo 55 años, soy de Venezuela, de profesión odontólogo. Eh, Nací en una familia sencilla, normal, católica practicante, sobre todo por la parte de mi mamá. Siempre nos enseñaron a ir a misa los domingos, a celebrar todas las festividades de la iglesia, a rezar el rosario. Y bueno, como les digo, algo muy sencillo y muy normal. Eh, yo nací en Caracas, en la capital de Venezuela, y mi mamá era enfermera de terapia intensiva de un hospital de los más grandes de Caracas. Pero cuando llega la edad de 10 a 11 años mía, decide mi familia mudarse al interior del país, a una ciudad que se llama Valencia, que es donde vivo actualmente, que queda como a 2 horas de Caracas. Y bueno, ese cambio de ciudad, de colegio y todo lo demás, generó en mí como una especie de rebeldía. No fue que hice cosas malas ni nada, pero me entró como que no quería estudiar, no quería estudiar. Mi mamá cuando llega aquí a Valencia empieza a preguntarle a la familia que vivía aquí en qué colegio me podían colocar, y ella siempre buscando lo mejor para sus hijos, le recomendaron uno de los mejores colegios que todavía existe, que es el Colegio Betania, que es un colegio de monjas. Y bueno, me inscribió allí, pero yo no quería estudiar. O sea, yo iba al colegio, a las clases, como a contar, a hablar con mis amigos, a los compañeros de clase, pero yo no tenía ganas de estudiar, y a mi mamá cada vez que le llegaba la boleta, el boletín de notas, de calificaciones, estaban mal. Pero me recuerdo, en ese tiempo aquí en Venezuela se daba como materia religión, y nosotros teníamos unos libritos como un mini catecismo que compramos para ver la materia, que eso era lo único que a mí me provocaba leer. Yo me ponía en mi cuarto a esa edad de 11 años a leer sobre Jesús, sobre el catecismo, sobre todo lo del Evangelio, y era lo que me gustaba hacer, pero obviamente salí mal en todas las otras materias, que pasé ese año casi que en el límite, o sea, con la nota más mínima para poder pasar, y no me renovaron el cupo en ese colegio. Empieza mi mamá a buscar para cambiarme, y me inscribe en un colegio que no era de monjas, pero se llamaba Nuestra Señora del Pilar. Yo digo esto porque es para que vean cómo la Virgen siempre estuvo presente en mi vida, a pesar de que yo no era que no la quería ni nada, pero yo la veía y yo, ay, la Virgencita, me persinaba delante de ella, pero siempre en todos esos años de vida que yo iba a misa los domingos y todo, y cuando estaba haciendo cualquier cosa, mi comunicación era hacia Jesucristo, hacia Jesús. Jesús tal cosa, Jesús te pido tal cosa, acompáñame Jesús. Yo muy pocas veces eh, llamaba a la Virgen hasta a que me ayudara, muy pocas veces. Bueno, pasa esa etapa, me graduó de bachillerato muy joven, a los 15 años, porque yo en primaria no hice el primer grado, porque aprendí a leer en preescolar, y la maestra me pasó directo al segundo grado. Por lo tanto, yo me graduó del bachillerato a los 15 años, muy joven, y entro a estudiar odontología en la Universidad de Carabobo, que es una universidad pública de aquí de Valencia. Es la mejor universidad, pero en ese tiempo era la única que había. No habían otro tipo de carreras, no habían otras universidades privadas, y pues en ese tiempo había muchos problemas a nivel laboral de los profesores, de exigencias que ellos hacían para mejorar sus condiciones de sueldos y todo eso, y eso llevaba a que había muchos paros en la universidad. Luego vino que yo entré a estudiar en la Facultad de Ciencias de la Salud, y esa facultad tenía dentro de ella la Facultad de Medicina, la de Bioanálisis y la de Odontología. Eran 3 escuelas dentro de la facultad, y decidí mi escuela de odontología separarse de eso y formar una facultad aparte. Eso hizo que todo lo que se había estudiado hasta ese momento, entre los paros y todo lo demás, entramos ya a hacer facultad, pero se perdió lo anterior, que ya habían sido como 3 años, y bueno, volvimos a empezar como de cero. Y en resumen, lo que quiero decir con esto es que estudié 9 años una carrera que era de 5 años.
de 5, máximo 6 años. Pero no fue por repetir materias ni por mal estudiante, sino por problemas que, tanto de laborales de los profesores como del cambio de pensum y todo lo demás, hizo que la carrera se alargara más de lo normal. Yo me graduó a los 25 años de odontólogo. Pero entrando en tercer año de la carrera, que es el año más fuerte, porque es el año en el que se pasa a ver pacientes ya en clínica, me caso, quedo embarazada, no era el plan tener bebé estudiando, pero bueno, sucedió. Y yo veía una materia que se llamaba radiología dental, que no se podía cursar embarazada. Teníamos una profesora que era la coordinadora de esa materia, que ella estaba en contra de que las mujeres embarazadas ni siquiera pasaron por el frente de la clínica. Pero bueno, yo nunca me conseguía con ella, no la veía, y mis compañeros me tomaban las radiografías de mis pacientes. Me decían, no, Patri, tranquila, yo te tomo las radiografías. Y bueno, así fue llegando hasta que un día me encuentro de frente con la profesora y bueno, te podrás imaginar el problemón. Casi que me hace reprobar la materia, pero me metió en la cabeza, porque ella tenía una niña con una anomalía precisamente por los rayos X, debe ser de que ella estaba embarazada cuando daba clases, no sé cuál fue el contexto de ella, pero también en los libros había un capítulo que decía anomalías congénitas por radiación. Pues yo me preocupé demasiado, mi esposo también, y fuimos a un doctor aquí muy famoso, que en ese tiempo, estoy hablando de hace 32 años atrás, que es la edad de mi hija mayor Valeria, eh, era uno de los mejores ecografistas y ginecostetras del momento, y voy a su consulta, le explico la situación, ellos me mandan a pasar a un cuarto, que es donde está el aparato para hacerme el eco. Yo me acuerdo que yo me quedé sola en ese momento y ahí yo hablé con la Virgen y le pedí, ay, Virgencita, por favor, que mi bebé venga bien. Y realmente yo estaba sola, no estaba alucinando ni nada, yo sentí que alguien se sentó en la camilla conmigo. Sentí el movimiento, sentí la presencia de alguien al lado mío y bueno, en ese momento llega el doctor, empiezan con el examen, gracias a Dios la bebé venía perfectamente bien de salud. Y eso fue como que uno de los momentos que yo recuerdo más vívidamente que sentí a la Virgen en mi vida. Bueno, nace mi bebé, yo me graduó de odontólogo, empiezo a trabajar, mi esposo también trabajando con nuestras cosas normales de la vida, pero yo entre que me graduó, la bebé nació, el trabajo y todo lo demás, yo abandoné un poco la ida a la misa dominical, que era mi costumbre. Nunca dudé de Dios, nunca fui rebelde en cuanto a la iglesia, nunca dejé de creer nada, pero sí abandoné la cuestión de ir a misa los domingos y siempre decía, ay, no fui a misa, hoy no fui a misa. Siempre tenía como ese sentimiento de culpa, no sé, de tristeza, de que no había ido a misa ese día. Bueno, pasó el tiempo, a los 4 años, ya yo ejerciendo mi profesión, mi hija de 4 años, nace mi segundo hijo, que ya va para 28 años, se llama Raúl. Y me pasa algo parecido a lo que me pasó con Valeria, porque cuando le llevo al mes de su consulta después de nacido con la pediatra, ella cuando lo oculta, le escucha un soplo en el corazón, cosa que no es normal. Entonces ella me dice, me pone como en alarma porque me dice que tengo que ir inmediatamente a un cardiólogo pediatra, lo llama por teléfono, era en una clínica grande aquí en mi ciudad, y hablan ellos dos y él le dice, mándamela ya ahorita. Yo lo que hice fue subir las escaleras con el bebé y llegué al consultorio del cardiólogo, lo empieza a evaluar, le coloca sus cuestiones para hacerle su electro y efectivamente era que el agujero oval que se debe cerrar al momento del nacimiento, a él no se le cerró. Entonces el doctor me dijo, mira, esto puede ser algo que lo va a acompañar a él toda su vida, él puede hacer su vida normal siempre y cuando estemos en control, pero en esos minutos que yo estuve entre que subí al consultorio, entre que empezó el examen, mi oración a Dios fue tan intensa, Dios mío, por favor, permite que mi bebé esté bien. Y bueno, gracias a Dios, él ha vivido con eso, y está bien, está sano. Pasa el tiempo, viene el momento de que ellos comiencen el colegio, la primaria. Y buscando y buscando colegios, en ninguno me daban cupo, porque no sé, estaban muy llenos, no sé qué. Y llego a un colegio del Opus Dei, aquí en Valencia,
pero era para niñas. La que entraba primero era mi hija porque el otro estaba muy pequeño y mi esposo decía, no, yo no quiero un colegio unisex, quiero un colegio de niñas y niños, pero no nos daban cupo, en el único que nos dieron cupo fue en ese, la metimos allí, eh, gracias a Dios, porque fue una súper buena decisión, y empieza ella en su colegio. Luego, cuando le toca al varón entrar, lo metemos en ese mismo colegio porque la parte del preescolar era mixta. Y los varoncitos, cuando llegaba el momento de ir a primer grado, ya ellos iban al colegio también, que era filial de este, pero de los varones, también del Opus Dei. Y bueno, mis hijos estudiaron toda su vida, desde el primer grado de primaria hasta el último año de bachillerato, cada uno en su colegio, pero del Opus Dei, cosa que los ayudaba a ellos en su educación católica, nos ayudaba a nosotros, porque ellos iban también a misa semanal como parte del pensum. Nosotros también participábamos en todas las cuestiones del colegio, en Navidad, patinatas navideñas, en el Corpus Christi, misas del colegio. Allí había en cada colegio una capilla, cada una tenía su padre, su sacerdote. Y entonces, bueno, ellos nos fueron llevando a que nuestra vida religiosa no es que era tan firme, pero sí estábamos en contacto. A mí me decían, siempre yo he sido dócil para eso, o sea, me decían, mira, hay un retiro de mamás y yo iba, mira, hay que hacer la novena de tal cosa y yo iba. Siempre he sido así, siempre he tenido la puerta abierta para Dios. Pero llega el momento en que ellos se gradúan de bachilleres, mi hija empieza en la Universidad de Carabobo, donde yo me gradué, a estudiar Derecho, y ya es distinto porque ya es una vida donde ya tú no los tienes que llevar al colegio, aunque mi esposo la llevó mucho a ella a la universidad, pero ya ella tenía sus amigos con los que se venía a la casa, sus grupos de estudio. No era como en el colegio que todas las familias éramos amigas, que nos conocíamos allá, no conocíamos a los compañeros de ella. Luego viene mi hijo también y se empieza a estudiar en, en otra universidad, porque ya había universidades pagas, odontología. Y bueno, empieza eh, a haber como más tiempo para mí libre. También se me pasó a decir que en la época de ellos pequeños, pequeñitos, no existían tantas cosas ahorita como Facebook, Instagram, celulares inteligentes. Me acuerdo que lo primero que hubo fue el BlackBerry. Y bueno, por ahí empezaban a llegar novenas de oración, cosas, mensajes de Dios. Yo siempre los leía, siempre hacía todas las novenas que me mandaban. Pero no existía tanta cosa como existe ahora. Al llegar el momento de yo estar un poquito con más tiempo, comienzo yo a ver más cosas de Dios en las redes sociales. Pero empecé también a ser un poco más constante en misa. Ya iba todos los domingos a la iglesia, pero para resumir un poco todo lo que pasó en ese tiempo, llega la pandemia, que como se sabe fue un antes y un después en la vida de todas las personas del planeta. Afectó ampliamente eso a todos y comenzamos a estar encerrados por la cuarentena. Y comienzo yo tenía la Biblia en la casa, pero yo no la leía nunca, o sea, de vez en cuando que la abría, pero la abría como no se debe hacer. Ay, voy a leer así al azar, y así no es. Este, y bueno, empiezo yo, ay Dios mío, ¿qué veo? Y buscar en YouTube cosas, y llego a un canal de un padre que yo recomiendo mucho que lo sigan, es un padre mexicano que es muy agradable, muy sencillo, se llama José Arturo López Cornejo, y él allí en su canal, me acuerdo que cuando yo lo encontré, él tenía pocos seguidores, y ahora el que quiera tener curiosidad, que vaya a ver el perfil de ese padre, porque es una maravilla como ha aumentado por lo didáctico que es enseñando, por lo amigable. El padre José Arturo López Cornejo tenía allí en su YouTube cafés católicos, tenía unos clics cortos donde explicaba la fe sencilla de la gente, y tenía un curso completo sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde él decía que él lo iba a ir leyendo, que cada transmisión iba a ser un capítulo de los Hechos de los Apóstoles, y él lo iba a ir explicando de una manera fácil para que entendieran. Yo, primera vez que leía un libro completo de la Biblia así, bajo una guía, y para mí eso fue maravilloso porque yo entendí
tan bellamente cómo fue que nació la iglesia primitiva, cómo fueron las vicisitudes que pasaron los apóstoles luego de que el Señor resucitó y ascendió a los cielos, cuando vino Pentecostés, toda esa grandeza de nuestra iglesia que uno no la entiende, uno va a la misa de, ay, ya está. No, yo ahí con ese curso de él lo aprendí y empecé a querer muchísimo a los apóstoles, aprendí a conocer a San Pablo, y empecé a conocer más de los apóstoles y los quiero muchísimo y ahora siento muchas ganas de estudiar sobre ellos. Luego de eso, llego también a un canal que se llama Lazos de Amor Mariano. No es un canal, es un movimiento que es de Colombia, pero también tiene mucha actividad en YouTube. Su subdirector es un laico que se llama Wilson Tamayo, que es otro de los que yo recomiendo encarecidamente que lo sigan, que sigan todo lo que coloca porque es maravilloso. Y en ese tiempo también me salía mucho en Instagram la consagración a Jesús por María de Montfort. Y yo siempre quería hacerla porque yo le decía a la Virgen Madre, yo quiero quererte más, yo quiero quererte como yo veía que decían en las redes, únete a la Virgen María, reza el rosario, pero yo nada más rezaba el rosario, por ejemplo, en octubre, que salía campaña del mes del rosario, rezarlo todos los días, lo rezaba todos los días, pero ya después decaía. Y yo le decía a ella que yo quería conocerla más, que yo quería estar más unido a ella y me empezó a salir lo de la consagración a Jesús por María, pero por una cosa o por la otra, cada vez que yo quería hacerla, algo sucedía, no me podía conectar, algo pasaba. Pero cuando consigo la de Lazos de Amor Mariano, dirigida por Wilson Tamayo, bueno, providencialmente esa sí me abrió todos los días y realmente es una maravilla hacerla con ellos, porque yo, no es por desmerecer ninguna otra de las consagraciones, todas son bellísimas, pero para mí, que yo necesitaba formación y quería eso, porque eso era lo que yo anhelaba, formarme, me parece que la de Lazos de Amor Mariano es la más completa, es la que te de verdad te enseña y te lleva a cada día de esas 33 noches, porque se conectaba Wilson en la noche y yo lo hacía con él en vivo y después podía volver a ver el video y tomar notas. Te va llevando de verdad a conocer más al Señor, a conocer más a tu iglesia, a conocer más el catecismo de la Iglesia Católica, el magisterio de la iglesia. Y pues bueno, yo la empecé a hacer en el 2020, todo te digo por la pandemia. Pero después me di cuenta que eso fue que la Virgen a mí me tomó de la mano porque ella me estaba como preparando para algo que iba a ocurrir en ese 2020 y que iba a ser muy doloroso para mí. La consagración, la idea es que se termine un día de una fiesta mariana. Yo la terminé el 15 de agosto, que es el día de la Asunción de la Virgen. Y exactamente al mes, mi mamá fallece. Mi mamá sufría de Alzheimer, ella vivía en una casa hogar donde se presentó un incendio y ella inhaló los humos de ese incendio y pues en plena pandemia no se sabía si eso podía ser COVID o era por el incendio, entonces total que era una crisis también que hubo de combustible aquí en mi país donde no se conseguía combustible y para que el médico fuera a verla y conseguir el oxígeno para ella, eso fue unos días demasiado fuertes, pero yo sentía una paz, una fortaleza, que a pesar de que estaba triste, estaba nerviosa, yo sentía que yo no estaba sola, yo sentía que estaba agarrada de la mano de la Virgen. Y mi mamá muere exactamente al mes de haberme yo consagrado a ella. Y dentro de toda la tristeza que podía yo sentir, porque también estaba sola, mi hermana vive en España, ella estaba viviendo el duelo desde allá, era duro porque ella me pedía que la quería ver y mi mamá agonizando y yo en un video en directo con mi hermana llorando por allá, yo llorando por aquí, pero yo no sentía angustia, yo sentía la tristeza de que mi mamá se estaba yendo, la tristeza normal de una hija, pero no era una angustia. Incluso mi mamá, cuando ya estaba en sus últimos minutos de vida, que empezó a tener una dificultad respiratoria más grande, ella tenía arriba de su cama una imagen del Nazareno, de Jesús con la cruz a cuesta,
Y yo la miré y le pedí, por favor, llévatela ya, que no quiero que siga sufriendo. Y inmediatamente, como a los 3 minutos, mi mamá fallece. Este, y bueno, como había pandemia y había toda esta situación que ya te expliqué, para que su cuerpo fuera cremado, porque en lo que se llama aquí la funeraria estaba colapsada de tantos casos de COVID, fue cremada a los 4 días de su fallecimiento. Me entregan sus cenizas y bueno, yo la estuve aquí un tiempo porque no tenía cómo hacer para llevarla a ninguna parte, porque todo estaba en cuarentena. Pero gracias a Dios yo conseguí una iglesia que en ese momento sacó por Instagram una publicación de que estaban abriendo unos columbarios y pude comprar uno y la coloqué allí. Bueno, mi mamá está allí en un sitio de oración cerca del Santísimo y eso a mí me da una gran paz. Bueno, termina esa etapa de la pandemia. En ese mismo año, antes de lo de mi mamá, se me pasó decirlo, yo empecé a tener ganas de como evangelizar en redes antes de morir mi mamá, pero en el interín en que yo estaba haciendo la consagración es cuando abro mi cuenta de Instagram, Viva Jesús y María, por eso le puse ese nombre. Empecé con pocas publicaciones, poniendo imágenes que me mandaban, que yo conseguía, pocos seguidores, pero bueno, poco a poco el Espíritu Santo, que es el que hace fructificar todo, ha hecho que la cuenta vaya creciendo, ya tiene 4 años, tiene ahorita una comunidad importante de seguidores y yo espero que sea más, pero todo que sea para la gloria de él, no la gloria mía. Entonces, bueno, me he puesto a evangelizar por allí, pero nunca había querido como que mostrarme yo o hacer en vivo o reel, porque primero no soy muy buena para eso y segundo que sufro de miedo escénico. Que ya gracias a Dios lo he ido superando, pero no quería mostrarme. Y llega un momento en que yo seguía viendo la misa dominical por YouTube con el padre José Arturo López Cornejo, y yo me preparaba, yo hacía todas mis oraciones, me arrodillaba, me levantaba, todo, pero hacía la comunión espiritual y sentía necesidad de hacer la comunión sacramental y le rogaba a Dios que abriera las iglesias. Y ocurrió que la primera iglesia que se abrió aquí como para ir a misa no fue algo como público, sino que como boca a boca se fue sabiendo, fue la San Antonio, la parroquia que tengo cerca de mi casa. Y se iba con cantidad de personas controladas, con el distanciamiento social, había unas personas en la puerta que recibían a los feligreses y estaban pendientes de que ellos tuvieran bien colocada la mascarilla, le colocaban alcohol en las manos, ayudaban a las personas a ingresar a la iglesia. Y bueno, así empecé yo a ir a misa de nuevo. Me recuerdo que yo llegaba el domingo a las 7 de la mañana y todavía estaba abierta, pero con las luces apagadas, y estaba yo solita con el Santísimo allí. Para mí eso era una felicidad, estar en ese momento con él. Y yo le dije un día, porque recuerdo que el último capítulo de la consagración a Jesús por María por Wilson Tamayo, él dice que la finalidad de todo esto es servir al Señor, que tenemos que servir al Señor. Claro, yo no sabía cómo servirlo. Y le pregunto un día, ¿cómo quieres tú que yo te sirva? Yo estoy dispuesta a servirte. Y bueno, nada, eso quedó hasta ahí. Yo seguí yendo a la misa ese 2020 y ya cuando llega un domingo me recuerdo que veo a una de las personas que reciben en la iglesia y digo, cónchale, me gustaría hacer esto. Y le digo a la muchacha que está ahí que yo quisiera pertenecer a ellos. Yo no le decía ministerio ni servicio porque yo no sabía que se llamaba así, sino que quería pertenecer a eso que ellos hacían. Ella me dice, perfecto, yo le voy a decir a mi coordinador para que te escriba, para que te contacte. Y así fue, él me escribió, me aceptaron en el grupo, me colocaron dentro del WhatsApp donde estaban ellos todos reunidos los servidores y donde se programaban los horarios de quién iba qué día, qué hora y todo lo demás. Yo empecé en el 2021 sirviendo, iba todos los días que podía, llegaba puntual, o sea, me encantaba y todavía me encanta. Y como a los 9 meses de yo ser servidora, mi coordinador, que es un señor mayor, él dice que se tiene que retirar porque tiene que hacerse unos exámenes de médicos
y que necesita que alguien tome la coordinación del ministerio. Y queda en manos de la muchacha que me contactó en primer lugar. Ella queda de coordinadora y chéverísimo también. Chéverísimo es una palabra que es muy, muy padre, muy bueno. Estuvo llevando el ministerio un tiempo, pasa ese año 2021, empieza el 2022 y como a los meses de ella ser coordinadora, ella me dice que se les están presentando unos problemas personales y que por favor lleve yo al grupo de WhatsApp, porque como yo era de las que más iba, o sea, de las más constantes, de las más puntuales, ella me dice, confío en ti para que lleves el grupo de WhatsApp, porfa, yo no voy a poder. Y empecé yo, pero sin ser la coordinadora, a llevar el grupo de WhatsApp del Ministerio de Hospitalidad y Acogida de la Parroquia San Antonio, así se llama. Como al mes, ella que no hablaba, que no nada, empiezan todos los compañeros a decir, bueno, ¿qué pasa con nuestra coordinadora? ¿Que dónde está? Y no sé qué. Yo le empiezo a contactar y ella me dice que no puede seguir. Se quedó el ministerio como sin nadie. Y se decide hacer una reunión para escoger un coordinador nuevo. Y bueno, entre el párroco y los compañeros, me preguntan a mí si yo lo puedo seguir llevando. Yo no tenía experiencia. Yo no tenía nada de experiencia de llevar un ministerio de una parroquia, pero bueno, yo dije que sí, con todo el miedo que eso puede conllevar, y quedo de coordinadora, aprendiendo cómo se comunica uno con los coordinadores de los otros ministerios, cómo se lleva una celebración, y bueno, todo lo que conlleva eso, y hasta el sol de hoy soy la coordinadora, yo voy para 2 años, fue en el 2022, y ha sido lo más bello que a mí me ha podido pasar, coordinar un ministerio de la parroquia con mis hermanos de todos los movimientos y apostolados que existen. Es una cosa que me llena mucho. Y bueno, yo siento que ya no puedo estar sin eso. Y allí comienzo yo a ser más, a sentir más deseo de formación, de aprender. Y entro, estando ya en el servicio, a hacer un taller de oración y vida bajo los lineamientos del padre Ignacio Larrañaga, que se lo recomiendo también a todas las personas, es muy bonito. También ya sirviendo en el ministerio hago un retiro precioso que es el retiro de Maús, que se lo recomiendo también a todos los que lo hagan. He servido en el retiro de Maús, me estoy formando para servir en el próximo que viene porque es distinto el servicio en un retiro al servicio en un ministerio durante la liturgia. Eh, el camino me ha llevado a esto. También no dije que en el 2020, mientras yo hacía lo de la consagración a Jesús por María, me llega por otro lado una peregrinación virtual en Tierra Santa de la mano del padre Juan María Solana de Magdala, que eso es una cosa espectacular también. El padre Juan María, súper didáctico, sencillo, súper cariñoso. Y ya desde ese momento para acá he hecho todas las peregrinaciones virtuales que él ha hecho. También él ahorita, el año pasado, puso un curso bíblico de la mano de una profesora muy buena que se llama Luli Lozano, este, que se los recomiendo, también está en YouTube, se llama Curso Bíblico Jesús de Nazaret de Magdala. Y pues también hice en ese tiempo un diplomado de Mariología, porque es lo que quiero decir con todo esto, no es todo lo que he hecho, sino que se me desató unas ganas de aprender, de formarme. Y es como yo dije al principio, siempre digo que sí a cualquier cosa, yo siempre voy a rezar, siempre voy a estudiar, capaz no lo hago en el momento, pero lo tengo allí pendiente de que en algún momento lo voy a ver el video o voy a hacer la oración que tenga que hacer. Y bueno, todo eso me llevó a que estoy ahorita haciendo presencial un diplomado de teología bíblica aquí en Valencia, y he estudiado a los padres de la iglesia, a otras figuras desconocidas totalmente para mí, porque yo escuchaba a San Ignacio, San Agustín, Policarpo de Esmirna y todas esas cosas, y yo, ay, muy bien, pero no sabía realmente cuál había sido el legado que ellos habían dado a la iglesia.
Entonces, eso me ha ido haciendo querer muchísimo eh, al magisterio de la iglesia, a la tradición, a lo que hemos recibido, a darnos cuenta de la belleza que tenemos nosotros en nuestra iglesia católica. Y pues bueno, en este momento mi vida yo no la consigo sin oración diaria. He aprendido con todo esto a hacer lección divina. No puedo estar sin orar todas las mañanas. El Santo Rosario ahora es diario para mí, cuando antes no lo era. Este, todo lo que me lleve a estar cerca de Jesús y de la Virgen, yo lo voy a hacer. Y eso hizo que un día, escuchando a Luli, ella dijo que uno tenía que evangelizar, porque para eso estábamos aquí, porque ese fue el mandato de Jesús a sus apóstoles. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva del Evangelio. Y eso es nuestra labor como cristianos, hacer conocer a Jesús, y que si aunque fuera una persona conocía a Jesús por medio de un testimonio o de algo que nosotros hiciéramos, ya había valido la pena. Y se me quitó el miedo y abrí el directo de Instagram y empecé a hablar, a dar la cara. Y lo que yo hago es transmitir lo que me dan a mí en las clases. Agarro los apuntes, la Biblia, y con mi propio estilo transmitirlo. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Y en cuanto a lo del servicio, es tan fuerte mi deseo de servicio que fui el año pasado a Estados Unidos a visitar a mi esposo y mi hijo, pero como ellos estaban en sus actividades de laborales, yo era la que estaba de vacaciones. Yo le dije a mi esposo que me llevara a conocer las parroquias de Chicago. Yo buscaba en Google Maps parroquias católicas o iglesias católicas, y me llevaba a él porque muchas quedaban lejos. Fui conociendo las iglesias allá muy hermosas, cada una con su decoración distinta, pero en común tenían que uno entraba y en el centro el Santísimo, a la izquierda la imagen de la Virgen, a la derecha la de San José. Y eso es otra cosa que quería decir. Yo también me consagré a San José porque yo, vuelvo y repito, yo todo lo que me mandan a hacer para orar y para estar más cerca de Dios lo hago. Y pienso que la Sagrada Familia es un ejemplo de unión tan grande que tanto la Virgen María como San José me van a llevar a estar con Jesús. Entonces, siento que San José es el mejor santo que puede existir, porque sus virtudes debieron ser tan grandes para que Dios Padre le diera a cuidar a la Virgen María y a su hijo, que eran los más grandes. Entonces, es un santazo, San José. Entonces, bueno, fui conociendo todos los templos, cada uno con su decoración, como digo, diferente, pero con esos elementos en común. Y consigo, porque Papá Dios es así, Él es maravilloso, una parroquia que quedaba a 5 minutos a pie de donde vive mi esposo y mi hijo, que ya no tenía que depender de que ellos me llevaran a la iglesia. Y esa parroquia se llama Santa María del Lago, queda en Chicago, y el párroco es mexicano, el padre Manuel. Las monjas de allí son mexicanas, una es mexicana y la otra es de Colombia, creo. Y recuerdo que allá es distinta la cuestión de las misas, porque no es como aquí en Venezuela, en mi parroquia, por ejemplo, los días de semana hay 2 veces misas en el día y los domingos hay 4 misas. Allá en Estados Unidos me imagino que por la temática de que es distinta, solamente hay una misa en la semana que era en inglés, y 2 misas en los domingos, que una era en inglés y la otra era en español, al mediodía. Entonces, bueno, yo todos los días iba a misa a las 9:30 en inglés, agarraba un formato que ellos tenían ahí para seguirla, los que no hablábamos inglés, y cerca de ellos existe una parroquia como de ellos mismos, es como algo anexo a ellos, en donde tienen una gruta de adoración permanente al Santísimo. Entonces yo salía de ahí a, de esa misa y me iba a la gruta a pie, porque quedaba relativamente cerca, un poquito más lejos, pero se podía ir a pie. Y me quedaba 1 hora o 2 horas en esa gruta en la adoración permanente del Santísimo. Y los domingos, el primer domingo fui a misa a las 12:30 allí en español. Y recuerdo que el padre dijo, bueno, ¿quiénes son las personas que nos visitan por primera vez? Y bueno, me levanté yo y se levantó otro señor al fondo y dice, bueno, para los que nos visitan por primera vez y a los que también ya son
de asistencia frecuente a esta iglesia, les digo que estamos haciendo una labor, un servicio a los migrantes los miércoles en la tarde, que le vamos a dar la cena, le vamos a abrir las duchas y el wifi o el wifi de la parroquia para que ellos puedan conectarse y hablar con sus familiares. Para muchas personas es conocido que existe una migración muy fuerte ahorita hacia los Estados Unidos de venezolanos y de muchas personas, pero los venezolanos eh, están en masa, en bandada, yéndose por la selva, que es el Darién, pasando ilegal, llegan allá, no saben a qué ciudad los van a mandar. Los que llegan a Chicago llegan con ropa que no es adecuada para el frío, porque Chicago es una ciudad fría. Cuando yo fui fue en septiembre, ya iba a empezar el otoño y a veces estábamos en 8 grados y para mí era bastante frío. Y yo los veía con zapatos, o sea, sandalias, con los dedos expuestos, con jeans rotos, con ropa que no era adecuada para ese clima. Eso a mí me daba mucho dolor porque yo, estando aquí en Venezuela, yo he obviado mucho ese tipo de noticias, no quería verlas. Porque yo también hice una depuración de mis redes sociales, hasta de las personales, de que yo no sigo cosas ni vulgares, ni de política, nada de eso. Entonces lo mío es la cuenta de Viva Jesús y María para evangelizar, y en la mía personal trato de no seguir nada de esas cosas, pero allá yo me di de frente con eso, o sea, como que Dios me dijo, tienes que ver lo que está pasando con tus compatriotas, y eran casi todos venezolanos los migrantes a los que se iba a atender en ese servicio que estaba haciendo la parroquia. Y bueno, yo dije, esta es mi oportunidad porque yo necesito, este mes no, necesito servir, ya es algo que está en mi, en mi ADN. Este, y bueno, me fui el miércoles para allá y me encantó la iglesia, me encantó la actitud, que así es que debe ser en todas las iglesias, no estar preguntando que de dónde viene usted, que qué quiere, que no. Yo llegué y dije, miren, yo vengo aquí a ayudar en el servicio que el padre dijo el domingo, eh, para ayudar en la comida, y ahí mismo en inglés, una persona de África que medio hablaba español me traducía, me dijo, ¿cómo no pasa por aquí? Pique cebolla, ahora pique tomate, ahora abra los panes. Y sin tanta cosa me abrieron la puerta y después me pusieron en la parte de las duchas de las mujeres, para ayudarlas, porque ellos le dan la toalla, le dan el jabón, el champú, y para ayudarlas en eso. Luego, fue algo muy bello hacer ese servicio todos los miércoles que yo estuve en Estados Unidos. Y ellos le daban también abrigos en buena calidad, nuevos, zapatos adecuados, pantalones adecuados, porque ellos vivían en carpas frente a las comisarías y pues ellos no se podían asear correctamente, ellos no tenían la ropa adecuada. Entonces, bueno, esa es una labor hermosísima que no sé si todavía la está haciendo la parroquia, pero a mí me tocó hacerla y eso me ayudó muchísimo. Y lo que quiero decir es que Papá Dios no se deja ganar en generosidad, que el Espíritu Santo, cuando uno lo invoca, Él se manifiesta, que los caminos son distintos en cada persona, pero uno de verdad encuentra la plenitud de la vida cuando uno está cerca de Dios, cerca de la Santísima Trinidad, de la Virgen María, y cuando le pide al Espíritu Santo su asistencia en todo momento. Y ya, mi vida no es la misma, y le recomiendo a todas las personas que puedan que se unan a la Virgen María, que empiecen el rosario, y ella no los va a defraudar. Ella no los va a defraudar, los va a ir llevando, cada uno con su carisma diferente, cada uno con el don que le da el Espíritu Santo, pero esa es mi vida en la actualidad, y espero que, bueno, estas palabras los ayuden al que vea a este testimonio, a no tener miedo a decirle que sí a Dios, a no tener miedo a lanzarse, a empezar a evangelizar, porque no crean que hay que estar muy formado para hacerlo. Nunca nadie va a saber todo perfecto. Nunca nadie va a decir, yo conozco a Dios perfecto, yo conozco la palabra perfecta, porque la palabra es viva y eficaz y cambia dependiendo de cuando tú la leas. De repente ahorita lees un pasaje y lo vuelves a leer en 2 semanas y te dice totalmente diferente lo que te dijo ahorita. Entonces, no tengan miedo, lo digo porque yo tengo una anécdota que yo decía, no, yo tengo miedo escénico.
Y entonces siempre me decían en la iglesia, ahora te toca leer las intenciones de la misa, o te toca leer en la novena de Navidad, o te toca tal cosa, ir a un programa de radio católica. Entonces yo le digo, ay Jesús, de verdad que tú me estás haciendo quitar el miedo escénico. Y entonces ya no te voy a decir que tengo más miedo escénico. Yo no te voy a decir que tengo más miedo escénico. Y bueno, esa es mi vida ahora. Yo estoy muy feliz en mi servicio y todo lo que la vida me presenta, pues lo trato de poner en oración, lo trato de poner en las manos de Dios y abandonada a la voluntad de Él, porque no va a pasar nada que Él no quiera. Entonces, bueno, muchas gracias.